Muy buenas tardes, mi nombre es Dagoberto Arias Aguilar, soy el director de la Editorial Tecnológica de Costa Rica y quiero en esta oportunidad dar el más cordial saludo de parte de todos los colaboradores de la Editorial Tecnológica de Costa Rica y de la Editorial de la Universidad Nacional. Por supuesto que damos el cordial saludo y bienvenida a nuestros expositores y especialmente a ustedes, todos participantes e interesados de esta linda plática que tenemos el día de hoy. Agradecerles a ustedes porque nos están dando la oportunidad de poder compartir nuevos conocimientos a través del libro universitario. El tema que hoy nos reúne y nos motiva a este lindo conversatorio trata sobre los árboles y el café, los cafetales arbolados. Quisiera a continuación dar la oportunidad de hacer una breve presentación de quienes hoy nos acompañan. Quiero iniciar esta presentación con la señora Maribel Soto Ramírez. Buenas tardes, Maribel. Maribel es presidenta del Consejo Editorial de la Universidad Nacional y es directora de la editorial de esta casa de estudios. A ella agradecemos en este momento la visión de poder trabajar de manera conjunta para que el libro que hoy estamos presentando sea una realidad como coedición universitaria. Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, un placer. Quisiera a continuación hacer la presentación de los autores y que también son los expositores de esta actividad. En primera instancia quiero hacer una breve presentación de uno de ellos que no está presente por motivos personales y de salud. Se trata del máster Rodolfo Canesa, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con una amplia trayectoria también en docencia, en investigación, a quien le mandamos el más cordial saludo a su casa. Seguidamente me corresponde hacer la presentación formal de Jorge Ramírez Rojas. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Dagoberto. Un saludo para todos. Gracias. Jorge es ingeniero agrónomo de profesión, con más de 37 años de experiencia como especialista en los temas agronómicos y de cultivo del café. Jorge tiene numerosas publicaciones, tanto en revistas como en la escritura de libros especializados en divulgación científica. Fungió como jefe del programa de investigaciones del ICAFE. También fue director del Centro de Investigación en Café y gerente técnico de ICAFE. Don Jorge, la bienvenida. Gracias. Me corresponde también presentar a Freddy Rojas Rodríguez. Freddy es ingeniero forestal de profesión, con una amplia experiencia en docencia, investigación y transferencia tecnológica, especialmente en los campos de la silvicultura de especies maderables. Freddy se caracterizó en sus años de trayectoria en ser el especialista referente en semillas forestales, en viveros forestales y en la plantación de árboles para uso múltiple. Naturalmente, y en los últimos años, mucho enfocado hacia el énfasis en paisajismo y arboricultura, de quien tenemos también en la editorial hermosos libros sobre esa temática. Freddy ha sido también una persona que ha publicado muchísimo. En su haber tiene al menos 6 libros y múltiples publicaciones en revistas. A todos ustedes, expositores, Maribel, el agradecimiento por acompañarnos en esta tarde. Vamos seguidamente a dar algunas instrucciones sobre la dinámica de lo que significa este webinar. Vamos a iniciar con una presentación que tiene Jorge. Jorge termina su presentación y seguidamente damos la oportunidad a Freddy
Y cuando finalicen ambos, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas a cargo de los especialistas. Para ello, vamos a solicitar, en medida de lo posible, que ustedes puedan también hacer uso muy interactivo de esta plataforma, especialmente en el icono que ustedes van a encontrar abajo de preguntas y respuestas. Allí ustedes pueden ir a través de las presentaciones haciendo sus preguntas. Inclusive los participantes tenemos la posibilidad de poner un signo de valor de importancia o de afinidad a la pregunta, y esas preguntas van colocándose en nuestra plataforma en orden de importancia. Queremos poder evacuar todas sus preguntas. Entonces me corresponderá a mí al final seguir en esta moderación para tratar de sistematizar las preguntas y que los expositores tengan la oportunidad de poder evacuar una buena parte de ellos. La otra noticia es que tenemos un buen número de participantes. En este momento sobrepasamos los 250 participantes, incluso con participantes de diferentes países. Entonces, en el chat vamos a ir intercambiando cierta información también de quiénes participan, de qué países. Y finalmente, pues darles una noticia muy agradable también. Y es de que vamos a tener la rifa de libros entre los participantes. Entonces, al final, don Daniel, que está aquí en el soporte técnico, pues va a ser una parte aleatoria para ver quiénes van a ser los favorecidos y lo vamos a poder anunciar. Indicarles también de que estamos grabando esta sesión, estamos en Facebook Live y vamos a grabar también la intervención de los expositores para compartir con ustedes esos enlaces. Sin más ni más, vamos entonces a dar inicio a la presentación formal de Jorge. Entonces, Jorge, quedamos a tu disposición y empezaríamos entonces con la posibilidad de compartir la pantalla. Muy bien. Muchas gracias, don Dagoberto. Un saludo para todos. Yo quisiera comenzar diciendo que tanto en la parte de campo como en el trabajo de preparación y elaboración de esta obra, siempre prevaleció el criterio de establecer propuestas de manejo en sistemas de cultivo de café altamente productivos. Cambios tecnológicos en la caficultura de Costa Rica. Podemos dividirlos en tres periodos principales. Un primer periodo en donde a partir de 1808, con el inicio de la caficultura en Costa Rica, se van estableciendo una serie de cambios hasta finales de los años de 1950, pero estos cambios fueron muy lentos y de una repercusión no tan determinante como los que se dieron más adelante. Los productores comenzaron a establecer cierta organización en las áreas de siembra. Durante muchos años se cultivó solamente el café arábigo, café criollo. Por ahí de los años de 1930 ingresó al país el café Borbón y hubo un cierto mejoramiento en la productividad. Mucho más adelante, avanzados los años de 1930, ingresaron los primeros fertilizantes, se comenzaron a hacer las primeras pruebas y se tuvieron las primeras experiencias. Durante todo ese largo primer periodo, ya los cafetales con el ambiente de la condición en que los productores los venían manejando, comenzaron a tener
presencia del componente arbóreo. Primero, con el establecimiento de árboles frutales, de musáceas, posteriormente madero negro, poró, guavas o ingas. Después vino un segundo periodo de uso de tecnología intensiva. Aquí Costa Rica alcanzó el primer lugar a nivel de productividad entre todos los países productores del mundo. Este uso de tecnología intensiva estuvo fundamentado en el acortamiento de las distancias de siembra, en el uso de variedades más productivas. Ya se comenzó a trabajar con la variedad Caturra, con la variedad Catuahí, el manejo de tejido mediante la implementación de podas sistemáticas. La fertilización química comenzó a jugar un papel determinante en los aumentos en la productividad. Y aquí ocurrió una situación muy interesante. En el boom de maximización de la productividad en el país, los productores comenzaron a cambiar los sistemas de cultivo que venían realizando con una cantidad importante de árboles dentro de las plantaciones para comenzar a sembrar café a plena exposición solar. Esto generaba un incremento máximo en la productividad por las condiciones de la actividad fotosintética, de la preparación de asimilados que genera el cultivo a plena exposición solar. Pero después de eso, a mediados de los años de 1990, se comenzó a generar un cambio importante para entrar a un tercer periodo de la caficultura. Hubo una serie de razones para que este cambio se diera. Las plantaciones de café comenzaron a mostrar cierto grado de agotamiento prematuro. Hubo otras situaciones que repercutieron, como por ejemplo la disminución sostenida en los precios del café, que ya esto fue a partir del año 2000, y se implementó un cambio muy importante. Se generó ya una racionalización en el uso de agroquímicos. Yo recuerdo perfectamente en los años 80 y en los años de 1990, cómo se utilizaban, por ejemplo, grandes cantidades de nematicidas en las plantaciones, el uso de diferentes herbicidas de acción preemergente, herbicidas de acción posemergentes. Después también se dio una implementación de un aumento en las prácticas de conservación de suelos. Y algo sumamente importante fue la reactivación en el uso de árboles en los cafetales. Los productores comenzaron, digamos, hace 20 años a establecer plantaciones nuevamente, aumentando la cantidad de árboles en las fincas. Esto marcó la situación hasta la fecha. Un factor, un aspecto que ha venido jugando un papel preponderante en esta última etapa de los últimos aproximadamente 20 años en la caficultura de Costa Rica ha sido la influencia de la variación climática. La variación climática representada por el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, que básicamente corresponde a cambios anormales que ocurren en el patrón histórico de los factores climáticos, principalmente las lluvias, ha venido causando alteraciones sumamente importantes en el comportamiento del cultivo. En primer lugar, alteración en los procesos fisiológicos del cafeto, en cuanto a crecimiento, en cuanto a diferenciación de tejido vegetativo o tejido reproductivo, en cuanto a la floración. A veces falta agua, déficit hídrico. Para buenas floraciones, a veces son excesos de agua lo que se presenta en determinados años. Y el desarrollo del fruto del café también se ve muy afectado por estas alteraciones fisiológicas, con la aparición de grano negro, de frutos vacíos, etc.
Y otro factor muy importante, el aumento en la incidencia de plagas y enfermedades, plagas del suelo, plagas de la parte aérea, enfermedades del suelo, enfermedades de la parte aérea, afectando hojas, tallos y frutos de las plantas de café. ¿Cómo buscar adaptabilidad a la variación climática respecto al cultivo del café? Haciendo mejoramiento genético. Hay que desarrollar variedades más tolerantes a sequía. Hay que evaluar y seleccionar materiales genéticos de interés en los bancos de germoplasma. En Costa Rica tenemos la gran ventaja de contar con la colección internacional que se encuentra en Turrialba, en el Catia, de donde podemos echar mano a una enorme cantidad de recursos genéticos ahí disponibles. Hay que buscar genes candidatos a resistencia por medio del uso de la herramienta de la biotecnología. Otro aspecto importantísimo es la disponibilidad de información meteorológica en estos tiempos en relación con el problema de la variación climática. Hay que aumentar la cantidad actual de estaciones meteorológicas que se encuentran instaladas en zonas cafetaleras. Hay que suministrar información climática de calidad para los usuarios del café. Hay que realizar divulgación oportuna de alertas de enfermedades. Y otro aspecto importantísimo, la incorporación de árboles y arbustos en fincas cafetaleras para buscar el amortiguamiento de las condiciones extremas en el ambiente del cafetal, para atenuar la erosión del suelo, para mejorar la fertilidad e inclusive para mejorar el paisaje de la finca, para generar valor agregado al producto que estamos ofreciendo. Hablamos de cafetales tecnificados, como yo les mencionaba al principio. Por eso vamos a puntualizar algunos factores determinantes relacionados con el manejo de cafetales tecnificados. Formación de plantas en el vivero. Almácigo formado a 1 o 2 ejes ortotrópicos máximo. Nosotros tuvimos una primera experiencia muy favorable en el año 2008, cuando en Costa Rica liberamos las variedades híbridos F1, debido a la forma de multiplicación del material a través de embriogénesis somática en laboratorio. Las plantas que llegaban a vivero estaban formadas a un eje ortotrópico. Y los resultados en el campo han sido excelentes. Se mantienen de esa forma las plantaciones de 8 o 10 años con excelente producción. También tuvimos otra experiencia en el año 2013, cuando en Costa Rica liberamos la variedad Obatá. Tuvimos que hacer un almacigal de 250,000 plantas en Santa Gertrudis de Grecia, y debido a que teníamos muy poca semilla disponible, entonces tuvimos que volver a establecer las plantas a un eje ortotrópico. Ahí están las plantaciones de Obatá en el país, generando alta productividad con material formado a un solo eje ortotrópico. Densidades y distancias de siembra. Las densidades clásicas de 5,000 plantas por hectárea. En zonas óptimas, distancias de 2 metros entre hileras por 1 metro entre plantas. En zonas con limitaciones, distancias de 2.5 metros por 0.8 metros entre plantas. Utilizar variedades altamente productivas, variedades del grupo de los híbridos F1, del grupo de los archimores, del grupo de los catimores, catoaí, con sus diferentes líneas, y otras variedades que están disponibles en el país y en la región. Conservación de suelos, prácticas agronómicas, como el uso de coberturas, la siembra al contorno, construcción de estructuras físicas como canales de drenaje, canales principales de salida de aguas,
Fertilización, niveles de fertilización entre 1000 y 1200 kilogramos de fórmula completa por hectárea en 2 épocas y una extra de nitrógeno. Inclusive estudios recientes realizados en Costa Rica con variedades altamente productivas han dado respuesta económica y respuesta agronómica a niveles superiores hasta 1300 y 1400 kilogramos de fórmula completa por hectárea. Manejo de tejido, podas sistemáticas, realizando deshijas para mantener únicamente 2 ejes por punto de siembra. 2 ejes por punto de siembra es más que suficiente para desarrollar plantas altamente productivas. Manejo integrado para el control de la roya y para el control de la broca. Enfermedad y plaga más importante en el cultivo del café. Combinando prácticas agronómicas con control químico en los casos que esto sea necesario. El control de malezas a través del control mecánico con motoguadañas y eventualmente control químico en los casos que sea necesario. Y el uso de árboles para sombra, sombra regulada, aquí estamos hablando de densidades entre 70 y 100 árboles por hectárea. Sin embargo, esto depende mucho de las condiciones ecológicas donde se encuentra establecido el cultivo. Pero el uso de árboles como sombra en café, que ha sido, digamos, la percepción tradicional o convencional que se ha tenido y que es muy importante, es realmente solamente una parte de las posibilidades de aprovechamiento de árboles y arbustos en los cafetales. En zonas donde las condiciones ecológicas sugieren utilizar pocos árboles en la plantación, se pueden colocar árboles en sitios estratégicos de la finca para generar belleza escénica, para hacer más atractiva la finca. En condiciones de zonas muy ventosas, zonas altas, utilizar árboles y arbustos como cortinas rompevientos, como separadores de lotes también. También se pueden utilizar como setos para separar áreas de la finca de calles principales o separar lotes dentro de la misma plantación. Establecer árboles y arbustos en las orillas de callejones también es otra posibilidad de utilizar el componente arbóreo en las fincas de café. Pero si por condiciones ecológicas se tiene que manejar el cultivo a plena exposición solar, también se pueden establecer árboles en las partes principales, a orillas, para separar lotes dentro de la plantación, para cumplir función de cortinas rompevientos. También se pueden utilizar, obviamente, los árboles dentro del café en densidades moderadas, pero si los objetivos de la actividad económica sugiere intensificar la cantidad de árboles por área, también se puede hacer y puede dar excelentes resultados. En la foto principal ustedes pueden observar el manejo que realizan pequeños productores en terrenos de ladera en Costa Rica, en donde algunos establecen árboles y arbustos dentro de las áreas de cultivo, otros los utilizan a orillas o linderos de su propiedad y otros combinan ambas alternativas. Inclusive en la parte superior se puede ver un área de conservación que se ha dejado, o sea, como una muy buena decisión en condiciones de cultivo, digamos, de terrenos altamente laderosos. Es precisamente estas y otras alternativas para el uso de árboles y arbustos en cafetales de lo que trata el libro que les estamos presentando y que hemos elaborado para
para los productores y para todo el sector cafetalero. Quiero agradecer la atención de ustedes. Les dejo la referencia de mi correo electrónico y del sitio web desde donde brindamos la consultoría técnica en café, que es a lo que estamos dedicados en los últimos años. Les agradezco la atención y procedo a devolverle el uso de la palabra a don Dagoberto. Adelante, don Dagoberto. Don Jorge, muchísimas gracias. Vamos a continuación, Jorge, a dejar de compartir pantalla. Voy a hacer dos anuncios muy breves. El primero de ellos es de parte de CONARE. Este año, la declaratoria de CONARE es el año de las universidades públicas por la salud mental. A continuación, yo quisiera darle la palabra a nuestra compañera Maribel. Maribel, ¿me escuchas? Veo que Creo que no está don Dago. Maribel salió posiblemente del sistema. Bueno, vamos a esperar que ella de nuevo se incorpore porque tenemos unas palabritas de parte de Maribel. Vamos entonces ahora seguidamente a dar el pase a don Freddy. Don Freddy, para que nos colabore con compartir su presentación. Bien, buenas tardes a los panelistas, a los invitados y sobre todo fundamentalmente a los que estuvieron interesados en compartir esta conferencia. Me corresponde a mí desarrollar el tema que don Jorge inició sobre cafetales arbolados, y para eso la primera fotografía nos lleva a pensar o a analizar un concepto totalmente diferente que hemos tenido de lo que es un cafetal, puesto que tradicionalmente nos lo hemos imaginado como un lugar donde únicamente tenemos cafetos, pero vean que la realidad es otra. Todos esos conceptos están integrados en la publicación que estamos presentando en este momento. Algunos ecosistemas cafetaleros son más simples, en donde básicamente dos especies están trabajando de forma simultánea o creciendo de forma simultánea. Son dos cafetos con los árboles, pero vamos a ver, primero que nada, una serie de beneficios que aportarían los cafetales arbolados al sistema. En primer lugar, y quizás el más importante, es que nos permiten alcanzar precios mucho más competitivos en los mercados internacionales. Esto por medio de la producción de un café más ecológico y más amigable con el ambiente. Adicionalmente, nos permite mejorar las condiciones de los suelos degradados en los cafetales del Valle Central que presentan ese problema, como se refería a don Jorge. También se fomenta y se recupera la fauna silvestre, ya que estamos haciendo énfasis en el Valle Central de Costa Rica, donde se centró nuestras investigaciones, pero la mayoría de los aportes son de posible transferencia a nivel nacional y regional, con variación en sistemas y en especies, desde luego, dadas las condiciones de clima y de suelo. También se puede fomentar la fauna silvestre y recuperar alguna de ellas que está en problemas o en vías de extinción, y diversificar la producción de bienes y servicios del cafetal. Al lograr cafetales biodiversos o cafetales arbolados biodiversos, podemos recuperar y prevenir la conservación de árboles y arbustos de importancia ecológica y comercial en el sitio donde se estén desarrollando. Mantener y recuperar cuencas
de los principales ríos donde están ubicadas las fincas productoras de café y diferenciar el café de los nichos de mercados reducidos y altamente competitivos en los mercados internacionales actuales. Entonces, la finca cafetalera de la que nos estamos refiriendo en Cafetales Arbolados ya no solamente es el café, sino que tiene una serie de componentes, algunos de los cuales son sombra, otros son arbustos, árboles asociados para la producción de abonos orgánicos o sombra, pero vean que no necesariamente todo el área se dedica a café. Hay áreas de conservación de suelos o conservación de cuencas a través de la protección de ellas con bosques nativos y plantaciones adicionales, como por ejemplo la que estamos viendo ahí de ciprés en un caso específico de la zona SAI. De tal manera que aunque parecen aparentemente simples, la mayoría de los cafetales en nuestro país son auténticos sistemas agroforestales. Porque aunque el café es el producto principal, hay una serie de productos y beneficios de una serie de plantas. Vea que ya no estamos hablando solo de árboles, sino también de arbustos, pueden aportar al sistema. Inclusive, analizando este paisaje, nos damos cuenta de la función de corredor biológico que estarían cumpliendo los delimitadores de áreas de café a través de plantaciones como las de banano. Vean ustedes, entonces nos están uniendo ecosistemas que permitirían la conservación de la fauna silvestre y el traslado de una región. Don Freddy, Dígame. disculpe que lo interrumpa. Si es posible acercarse más al micrófono. Ok. Gracias. Con gusto. Los inventarios florísticos que hicimos en los cafetales del Valle Central de Costa Rica nos llevan a hablar preliminarmente de que no menos de 119 especies vegetales están asociadas intencional y estratégicamente al sistema cafetalero con el propósito de producir una serie de beneficios y servicios. Vean que 119 especies en una región es bastante complejo. Por ejemplo, ciprés, encortinas, rompevientos, casuarinas, eucaliptos como sombra, poró como sombra de cafetales e inclusive el banano. Vean que entonces ya estamos hablando de cafetales arbolados como un sistema complejo y diverso. Al analizar el por qué se usa vegetación en los cafetales, nos damos cuenta que en orden de importancia, el primer objetivo, desde luego, como decía don Juan, es la sombra. Pero adicionalmente a eso, es muy interesante ver cómo el alimento para la fauna silvestre a través de la conservación de arbustos juega un papel fundamental. Los linderos, ya sean estos maderables o no maderables, porque vamos a ver que hay algunos aportes también en los linderos no maderables. La protección de las aguas y de los ríos juega un papel fundamental, se obtiene la leña como un factor importante. La belleza, y cuando hablamos de belleza es darle color y armonía al sistema. No menos importante los frutales, después vamos a hablar de esto, control de la erosión, aunque también digno de destacar la madera, las medicinas, la nutrición de suelos, los setos y las cercas vivas, las cortinas rompevientos y la producción de postres. Ya que también hay una gran cantidad de bienes y servicios. Cuando nosotros hablamos de cafetales arbolados, realmente lo que estamos hablando es de un abanico de posibilidades de incorporar árboles y arbustos en los cafetales. ¿En dónde incorporarlos? Hay grandes posibilidades, hay grandes divisiones de dónde podríamos nosotros realmente estar hablando de esa incorporación. Podríamos hacerlo en cercas dentro del cafetal, y cuando hablamos dentro del cafetal es como sombra de café, como separadores de corte, pueden ser los linderos en las fincas, pueden ser en sitios degradados que tienen opciones y en zonas de protección. En el libro se presentan una serie de alternativas y una serie de especies que podrían ser empleadas en regiones específicas.
Pero algunas de ellas tienen la función de atraer la fauna y dar vida y color al cafetal. Tal es el caso específico del famoso huititi, una especie muy apetecida por las aves que viven dentro de los cafetales. Y no podemos olvidar los linderos no maderables, en donde yo destaco, por ejemplo, las cercas vivas del jocote, que adicional a esa función de división y de sombra, está produciendo o dando un producto alternativo dentro del cafetal que tiene un valor económico muy importante en nuestro medio en la época de producción. Vean, por ejemplo, el caso del madero negro como un separador de corte, que también juega un papel fundamental dentro del sistema. Ya dentro del cafetal hay otras formas en las cuales se puede incorporar árboles y arbustos. Estas son, por ejemplo, la sombra, y de sombra hay una serie de especies muy interesantes que se han desarrollado y que ya hay experiencia, pero de ellas sobresale desde luego el poró. Maderables, como por ejemplo en las zonas bajas el caso del laurel, frutales, como el caso de los jocotes que mencioné anteriormente, leña, como en Concarao o en las zonas bajas de la región, o belleza escénica, como en el caso de la corteza amarilla, que se hace precisamente para darle color. En la fotografía que están viendo ustedes en estos momentos, se ve el concepto final de lo que estamos esperando. Es decir, estamos hablando de un cafetal arbolado maduro, en donde cada uno de los componentes, vea que lo que menos se ve es el café, cada uno de los componentes ya tienen su expresión máxima, la floración, la fructificación, la forma, la altura. De esto es lo que estamos tratando nosotros de fomentar en nuestros cafetales de diferentes modalidades, no necesariamente es el modelo más complejo como se están viendo en esta fotografía. Digno de destacar en nuestros cafetales, desde luego, que es el poró, y hay muchas variedades de poró que se han incorporado en los cafetales, pero uno de los primeros que llegó precisamente del extranjero fue el Poepijana de vitrina, el poró anaranjado en nuestro país, que realmente forma parte ya de los paisajes, inclusive en muchos de los paisajes ya no quedan ni el cafetal, porque los usos alternativos ahora son urbanización, etcétera, pero el poró sigue en pie. En las áreas limítrofes con el cafetal se pueden incorporar también árboles y arbustos, en setos, en cortinas rompevientos, en linderos maderables y no maderables, o en cercas vivas. Aquí, por ejemplo, estamos observando unas cercas altas de Heredia, una cerca viva que está compuesta fundamentalmente de colpachí, pero si nosotros hacemos un análisis integral, vemos que también hay otras especies asociadas, y nuevamente cumpliendo una función interesante desde el punto de vista de la protección y corredor biológico. Pero adicionalmente, vean que está muy bien planificado el uso del banano dentro del cafetal para productos alternativos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la zona. O cuando hablamos de setos, en este caso específico estamos hablando del colpachí, que también juegan un aspecto importante como delimitadores de caminos o de áreas de cultivo. En el caso específico de las cortinas rompevientos, se puede desarrollar modelos como el que están viendo ustedes con ciprés en las zonas altas de Heredia, en donde no solamente se cumple la función de cortina rompevientos, sino también la función económica, que es lo que nosotros tratamos de incorporar para darle mayor valor agregado al sistema cafetalero. Digno de destacar en esta presentación y en el libro también se hace lo mismo, son los linderos maderables, porque este quizás es el que le da mayor valor económico dentro de todos los modelos al sistema. No interfiere tanto con el cultivo y sí se obtiene no solo la delimitación, sino la ventaja económica a través de la producción de la madera. Pero en otras áreas adicionales al café, en donde no es posible producir café de calidad con alta productividad, tenemos también otras alternativas, como por ejemplo promover las zonas de protección y los bosques secundarios en esos sitios degradados, para que no estén en abandono y para que cumplan una serie de beneficios y de beneficios desde el punto de vista económico. Adicionalmente, en otras áreas no utilizadas para café se pueden desarrollar
plantaciones forestales que le dan también al sistema ventajas desde el punto de vista económico. Aquí, por ejemplo, podemos estar viendo las zonas de protección dentro de un cafetal, pero recordar siempre que cuando estamos hablando de cafetales arbolados, tenemos de por medio una intencionalidad económica, pero fundamentalmente una intencionalidad económica para darle mayor valor agregado económico al sistema. Yo dije que había que reforzar el concepto de linderos maderables, y en el libro es un capítulo se dedica exclusivamente a eso. Son filas de árboles que delimitan las fincas, pero que actúan no solamente como barreras rompevientos, sino también como cercas, y además nos dan la alternativa económica de producir madera, postes, leña, belleza escénica y alimento para la fauna silvestre. Aquí un ejemplo de un lindero maderable con eucalipto en las zonas medias de la región cafetalera del Valle Central de Costa Rica. Paso a destacar algunas especies que son importantes para especies arbóreas importantes en los linderos en las zonas altas del país, que también son prácticamente las mismas que se estarían empleando para las plantaciones forestales. En esta región se destaca los eucaliptos, hay muchos eucaliptos, pero dentro de los cuales Eucalyptus saligna sería la especie más recomendada para las regiones altas. El Fraxinus, el fresno, es una especie de alta calidad maderera que podría ser empleada en esta región, al igual que los pinos. De pinos, hay una variedad impresionante de pinos, pero aquí estamos hablando del Pinus ovocarpa, como una de las especies interesantes para la región alta. Después veremos para la región baja. El jaúl, en las zonas más altas de la región cafetalera, juega un papel fundamental, no solamente desde el punto de vista maderable, sino desde el punto de vista de la fijación de nitrógeno que le estaría aportando. O en el caso de la grevilia o la gravilia, se ha utilizado como sombra, pero también es una especie muy interesante desde el punto de vista maderero que deberíamos ver. Hay algunas experiencias exitosísimas en las zonas de Heredia, en las zonas cafetaleras de Heredia, en donde la especie se comporta desde el punto de vista forestal se comporta muy bien. Destacar también la función de una especie como el nogal, es una madera de muy alto valor económico y que se ha trabajado muy poco en nuestro medio, pero que en lo poco que se ha trabajado se ha demostrado que es una especie bastante interesante desde el punto de vista económico. Y desde luego que hay que destacar el ciprés en las zonas altas. Pasamos de inmediato. Bueno, recordar, estamos hablando de especies maderables. En la publicación también se habla de las especies arbustivas no maderables, pero aquí fundamentalmente le estamos dando énfasis al valor económico que se obtendría a través de la madera. Ya en las zonas bajas de la misma región, podemos estar hablando del cedro. El cedro tiene una ventaja comparativa en plantaciones de café, puesto que su daño principal se vería minimizado, puesto que el café le va a hacer competencia a la plaga que está asociada a esta especie. O las caobas, que también están bien siendo desarrolladas dentro del sistema cafetalero en los zonas bajas. Eucaliptos, hay un eucalipto para cada condición, desde luego, y este es el eucalipto de Glupta, que tiene esta formación acuarela que serviría para las zonas bajas. Aquí tenemos el caso del amarillón, con muchos éxitos en las regiones bajas del cafetal, o el gallinazo y la acacia mangio, que son tres especies también con enorme potencial para la zona. Agregándole un pino adicional para las zonas bajas, este es el caso del Pinus caribea, el roble sabana o el ronrón, que es una madera de altísimo valor económico. Vean que también estamos hablando de cafetales arbolados simples, en el cual solo dos componentes son los que se destacan, el café y la especie forestal asociada. Quisiera aprovechar el momento para que hiciéramos una reflexión sobre el concepto del cafetal arbolado como un ecosistema a destacar en la región
en cualquier región del territorio nacional, incluso en cualquier región, en cualquier parte del mundo. Ven ustedes que estamos hablando de un ecosistema complejo, diverso florísticamente. Desde luego que cada componente juega un papel, tiene una razón de ser dentro del sistema. Pero inclusive esto le ha dado a Costa Rica en estos momentos otra industria adicional, como es el agroecoturismo dentro del cafetal. Repito, en el libro se destaca un capítulo exclusivo para enseñar al agricultor o al interesado a hacer plantaciones forestales dentro de las zonas cafetaleras en áreas no dentro del cafetal, sino en áreas aledañas. Y se le dan todas las estrategias paso a paso de los aspectos silviculturales que se deben considerar para asegurar su éxito. Y tal vez a futuro podríamos estar exportando maderas que ya están prácticamente extintas, como en el caso específico de la caoba. Una estrategia interesante es pasar del cafetal al bosque secundario. Esto es, en áreas marginales del cafetal, en donde la productividad no es la adecuada ni la recomendada, es mejor dedicar esas áreas a que se propicie y se desarrolle ahí el bosque secundario. El paso es muy sencillo, es simplemente mantener cercado y dejar que la sucesión natural, que el ecosistema en forma natural se desarrolle hasta que se pueda cicatrizar y convertir en un ecosistema natural, sostenible. Es pasar de un área absolutamente improductiva a un área verde permanente que con el tiempo se va a convertir en un auténtico bosque. ¿Cuáles son los productos y beneficios esperados del cafetal? Ahora sí, en forma integral podemos hablar desde frutos y semillas, pasando por alimentos. Hay muchas fuentes de alimentación dentro del cafetal que son dignos de considerar. Y estamos hablando desde plátanos, bananos, cítricos, etcétera, combustibles como leña, carbón, desde luego que maderas, alimento para la fauna silvestre, conservación de varios aspectos, conservación de aguas, conservación de suelos, captura de gases de efecto invernadero, conservación y refugio de animales y conservación de especies de árboles y arbustos. De tal manera que para concluir, yo quisiera decir que agregar árboles y arbustos al cafetal es un valor agregado que el cafetalero costarricense reconoce, valora y emplea. Para él no es nada nuevo e incluso tampoco es nada nuevo para la región. Solo falta un mayor esfuerzo en forma conjunta para hacer un modelo más generalizado, más productivo y más eficiente. Muchísimas gracias. Don Freddy, muchísimas gracias por esta linda presentación, al igual que don Jorge. Don Freddy, entonces dejaríamos ahorita de compartir pantalla. Vamos a organizar de la mejor manera la continuación de lo que va a ser el cierre de esta linda presentación. Primero un anuncio importante, me dieron la autorización, doña Maribel yo sé que va a estar de acuerdo, en el sentido de que vamos a rifar en realidad 4 libros. Van a ser 2 libros de esta publicación sobre cafetales arbolados, que los autores los tenemos acá presentes, y me autorizaron, don Freddy, 2 libros de plantas ornamentales de su autoría. 4 libros en total. Al finalizar el evento, Daniel me va a decir los nombres seleccionados aleatoriamente de quiénes son los ganadores. Les vamos a pedir, o como nos vamos a comunicar por correo electrónico para hacerles llegar los libros. Con esto también aprovecho, nos están haciendo la pregunta de dónde se pueden conseguir los libros en este momento. Ustedes entenderán que por efectos de la pandemia tenemos mucha dificultad ahora, especialmente para lo que es el traslado de libros. Pero tenemos los libros disponibles en la librería del CATIE en Turrialba
y también en la librería de la Universidad de Costa Rica. Allí están los libros, ustedes pueden ingresar a la librería y por convenio con Correos de Costa Rica, el libro se los pueden hacer llegar hasta su casa. Si tuviesen alguna dificultad, pueden contactarnos directamente a nosotros aquí en la editorial y resolveremos cómo hacemos para llegar o hacerles llegar esta linda publicación. Paso a continuación, Maribel. Esta obra se logró gracias al hermanamiento de las dos editoriales. Entonces yo quisiera pues que nos dirigieras unas palabras de lo que significa una hermandad entre editoriales para hacer posible al público una obra tan valiosa. Adelante. Muchísimas gracias al colega Dagoberto, a los estimables autores, por supuesto que a esta audiencia extraordinaria en esta tarde tan especial. De parte del Consejo Editorial y de la Editorial de la Universidad Nacional, en primera instancia, hay que agradecer, hay que reconocer esta posibilidad de trabajo conjunto. La posibilidad de llevar adelante una obra en coedición es muestra de un trabajo de madurez entre las editoriales y es lo que corresponde en realidad hacer, porque nos permite tener muchísimo mayor alcance, muchísima mayor distribución. Es un trabajo de creación de sinergia y, como bien lo dice el colega Dagoberto, de hermandad entre nuestras casas editoriales, y eso es lo que corresponde a la Universidad Pública Costarricense. No solamente es la producción de estos libros, que lo que contiene es el conocimiento científico, ¿verdad?, que se gesta en nuestras comunidades académicas, sino también extender y poner al alcance de la mayor cantidad posible de personas esta producción. Es ahí donde la prensa universitaria encuentra su máxima expresión o su máximo reconocimiento, y también obviamente para nuestros autores. Esta fue una obra que fue acogida con mucho cariño, con mucho beneplácito en el Consejo Editorial, no solamente por la posibilidad de trabajo conjunto con la editorial tecnológica, sino también por el valor y la importancia de la temática. Es una obra bellamente editada y con unas fotografías extraordinarias. Así que de mi parte y en nombre del Consejo Editorial, colegas, lo único que espero es que vengan muchos nuevos proyectos para trabajarlos de esta forma hermana, esta forma cercana en que hemos venido desarrollando nuestras prácticas editoriales. Así que muchísimas gracias y felicidades a los autores por esta nueva edición. Gracias a los colegas del TEC. Maribel, muchísimas gracias. Otra información, me informan que en el caso de don Jorge también tiene a la disposición en su página de internet la posibilidad de la adquisición de los libros. Entonces ahora vamos a escribir el link aquí en el chat para quienes también están interesados. Pueden naturalmente contactar directamente a los autores del libro y a través de ellos pues igual la posibilidad no solo de adquirir la obra sino de ampliar en conocimientos. Ahora llegamos a una etapa muy bonita y la etapa bonita es que tenemos bastantes intervenciones a nivel del chat con preguntas. Vamos a dedicar ahora este tiempo que nos queda para interactuar directamente con los participantes. Se han mantenido 124 personas en línea interesadas en intercambiar estas impresiones con los autores del libro. Vamos a empezar de alguna manera ordenada. En este sentido, vamos a lanzar la primera pregunta que nos hace la colega Maribel Jiménez. Y dice Maribel, ¿tienen información sobre porcentajes aproximados de sombra según la zona cafetalera del país? Esa es la primera pregunta. Bueno, tal vez, en realidad hay que recordar primero que la planta de café es poco eficiente fotosintéticamente hablando. Apenas un 30% de la radiación solar
logra aprovechar. Entonces, hay que tener presente, y es muy interesante la pregunta desde el punto de vista de que si bien es de suma importancia el manejo de los árboles de sombra dentro del cafetal, también eso tiene un límite. Se ha determinado que aproximadamente entre 35 a 40% de sombra permite un manejo económico y una alta productividad del cultivo. Esa relación se estableció en condiciones básicamente de entre 1000 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Si estuviéramos hablando de zonas más altas, pues habría que pensar en que definitivamente la cantidad de sombra debería ser menor. Yo quisiera agregar ahí también, si me permiten, algo que tenemos que considerar en los sistemas cafetaleros arbolados. La experiencia del cultivo del café es muy amplia. Son muchos años de investigación. La investigación en árboles es muy corta. Es muy poco tiempo y por lo tanto es una materia en desarrollo. Muchas respuestas tecnológicas ya están para el cultivo del café. Muchas respuestas no están todavía para los árboles que se incorporan dentro del sistema. Muchísimas gracias. Quiero dar un agradecimiento a Luis Monge que nos comparte directamente en el chat una información en el sentido de que él hizo en iCafé el mapa de las estaciones meteorológicas en tiempo real. Entonces, agradecerle a Luis por compartir esta información. Voy a combinar dos preguntas, una de David Alfaro y otra de Juan Solórzano, quizás dirigidas a Freddy. Son las siguientes. ¿Cuándo diferenciamos entre árboles en café y sistemas agroforestales propiamente dichas? Esa es la primera. La segunda, Freddy, es, recientemente estaba sembrando corteza amarilla, roble sabana, malincha, aguacate, mango, marañón, además guava y poró. Dice Juan, ¿está bien? Estoy en San Ramón de Alajuela. ¿Está bien esa combinación? No hay que hacer ninguna diferencia. El cafetal arbolado es un sistema agroforestal. Así de fácil. No, no lo dividamos. Es uno de los sistemas agroforestales. Y con respecto a su segunda pregunta, agregue lo que quiera más. Maravilloso. No hay especie mala en cafetal. Ustedes me dirán en estos momentos, vea, depende de la región. La región cafetalera nuestra es muy heterogénea, pero a la vez muy agradecida. Son suelos cafetaleros, por lo tanto cualquier especie forestal se va a desarrollar. Tal vez no con el éxito que se desarrollaría en la condición ideal, pero el abono que se le agrega al café, los tratamientos que se le dan, el manejo de la sombra, va a ser beneficioso para los árboles o los arbustos incorporados. Por lo tanto, adelante con su iniciativa. Quizás para ambos. Juan José Espinosa nos pregunta, ¿cuál sería la distribución de los árboles dentro del cafetal? ¿Y cuántos árboles se siembran por hectárea? También pregunta, ¿se pueden mezclar todas las variedades de árboles frutales con maderables, etcétera? Bueno, tal vez, don Dagoberto, conociendo la gran experiencia de don Freddy, yo creo que la segunda pregunta es muy acorde para él. En la primera parte, en cuanto a las distancias de siembra de los árboles dentro del cafetal, podemos hablar de 10 por 10 metros como referencia, 12 por 12 metros. Eso nos da una relación de 70 a 100 árboles por hectárea. Sí es importante agregar que eso depende mucho de la condición ecológica y puede variar, pero esta referencia es bastante adecuada para manejo comercial del cultivo con sombra. En respuesta a la segunda pregunta, de si se puede mezclar, la respuesta es está demostrado que sí se puede. El agricultor ya lo hizo. Él
tiene sus bananos, él tiene su madero negro, tiene su frutepán, tiene sus limones, su naranja, su pejibaye dentro del cafetal y de eso vive. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simple y sencillamente lo que estamos tratando de hacer es planificarlo, ordenarlo, hacerlo más, de una manera más científica para que la eficiencia del sistema sea uniforme, eso es todo. Pero desde luego que sí se puede hacer la mezcla. Muy bien, voy a combinar nuevamente dos preguntas. Estas van para Freddy y la que sigue, la tercera, va para Jorge. Freddy, nos pregunta Luis Diego Ruiz y Alexander Castillo. ¿Qué tipo de árboles y arbustos se recomiendan para manejo en zonas montañosas? Y la otra es, ¿algún buen consejo para tener café con aguacate Hass? Ok, sobre la primera pregunta, son montones. Recuerde que nosotros estamos hablando de no menos de 119 especies. En el libro hay un listado, región por región, de los árboles y arbustos que se pueden asociar a los cafetales dependiendo de la zona. No me voy a referir ni a ninguno en particular, pero le puedo decir que la lista es bastante amplia. Y con respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con, perdón. Aguacate Hass. Aguacate y Hass. Aguacate Hass. La zona de los Santos. Tal vez sí. Sí. Toda una experiencia facilísima de trabajar, don Jorge. Sí, tal vez eso es lo que iba a acotar, Freddy, que los productores en la zona de Los Santos tienen plantaciones extraordinarias de café con aguacate Hass. Es una actividad económica sumamente rentable y hay productores que han tenido capacitaciones en el exterior sobre cómo se hace el manejo comercial de esta combinación. Y es nada más visitar esa zona y hay una gama de experiencias y de áreas de cultivo exitosísimas. Es una alternativa, realmente. Yo creo que la experiencia de la zona de Los Santos debe ampliarse y debe estudiarse la posibilidad de trabajar con otras especies de aguacate en otras condiciones ecológicas del país. Nosotros al respecto no nos estábamos refiriendo a la zona de Los Santos porque no la incluye en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Voy a leer una pregunta que me resulta interesante, nos la hace Warner Rodríguez. Y es lo siguiente, en función de lo que ustedes han estudiado y su propia experiencia, dice, ¿se conoce de algún efecto negativo, competencia o por alelopatía de los árboles de laurel y guachipilín en unión con el café? Laurel y guachipelín. Guachipelín es una leguminosa. Al ser una leguminosa, todo lo contrario, va a ser, en lugar de alelopatía, va a ser beneficio. Por lo tanto, la respuesta es no para el caso del guachipelín. Y en el caso del laurel no hay ninguna evidencia demostrada de que tenga efectos alelopáticos. Lo que sucede con el efecto alelopático es que se confunde con el manejo. La alelopatía, si bien está demostrada en ciertas especies, no es un factor fundamental en el asocio de los árboles en cafetales, puesto que ahí más bien es un asunto de densidad y de manejo de la competencia. Una pregunta. Perdón, don Dagoberto, tal vez para agregar a esa intervención tan interesante de don Freddy, en la zona de Turrialba ha habido experiencias sumamente favorables de siembra de café con laurel sin que se haya generado ningún tipo de problema ni se tengan malas experiencias. Ya hay entonces cultivo comercial o ha habido cultivo comercial de café con laurel en la zona de Turrialba. La alelopatía, agregaría adicionalmente, se confunde en el sistema con manejo de densidad. Es decir, a una cantidad muy elevada de árboles dentro del cafetal, pues sencillamente hay un problema desde el punto de vista de competencia. Es manejo. Muchísimas gracias. Voy a leer una muestra de apoyo y de felicitación que nos envía don Gustavo Torres, colega
que trabajó por muchísimos años junto con Freddy también en estos temas, manda la felicitación por el libro, por la publicación, por la actualización. Muchas gracias. Jorge, tenemos una pregunta muy concreta y es, ¿cuál es la relación en términos de producción del cafetal entre cafetales arbolados versus los que no presentan sombra? ¿O es que la sombra solo genera beneficios intangibles? Bajo condiciones muy favorables para el cultivo, el café produce más a plena exposición solar. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que pasa es que vienen otra serie de aspectos encadenados con el manejo a plena exposición solar. Se requiere una tecnología sumamente alta en cuanto a la aplicación de insumos. Se necesita tecnología de punta en el manejo del cultivo en todos los aspectos. El manejo de café con sombra es un seguro realmente, digamos, para mantener promedios productivos sumamente rentables sin llegar al objetivo de la maximización de la producción, como yo mencionaba en parte de mi presentación, que fue lo que se manejó en los años 70 y los años 80. Entonces, realmente sí se puede y produce más bajo ciertas condiciones. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿verdad? Que la mayoría de las plantaciones están establecidas a plena exposición solar. Son otras condiciones ecológicas, pero sí se puede. Yo agregaría también que no se trata solamente de una producción en fanegas de café, se trata de la sostenibilidad en el tiempo del sistema. Y por eso la incorporación de árboles y arbustos juega un papel fundamental en esa productividad permanente. Quizás ligada con esa misma orientación de la pregunta anterior, David Alfaro nos habla o nos pregunta, el usar sombra para café se podría traducir en precios más competitivos. Entonces nos dice, está bien decir que por el hecho de tener árboles en café, ya de por sí el precio del café aumentaría, o hace falta ligarlo a otros elementos, por ejemplo, servicios ambientales como captura de carbono, etcétera. Don Freddy. Precios más competitivos para el café. Yo diría que desde el punto de vista de un mejor precio, tendríamos que ver la cadena de comercialización. Para eso se ha desarrollado certificadoras en donde realmente ese café demuestra que viene de un sistema sostenible, en donde las cuencas hidrográficas están conservadas, en donde hay posibilidades para el desarrollo de la fauna silvestre, en donde la madera se produce de una manera sostenible, en donde el café tiene una sombra manejada auténticamente. Es decir, no es simple y sencillamente por el hecho de tener sombra que ya el café va a tener mayor precio. Todo está ligado a las cadenas de sostenibilidad. Muchísimas gracias. Hay una pregunta más biológica y muy interesante. Juan José Espinosa nos escribe, ¿cuáles árboles atraen más las abejas e insectos y aves polinizadoras? Esto fundamental para la protección de la cadena alimenticia. Actualmente se está desarrollando mucha investigación con las especies polinizadoras a los insectos y el valor de ellos. Realmente cuáles, yo no lo sé. Eso está en estudio. Hay mucha gente dedicada a eso en estos momentos. Lo único que le puedo decir en estos momentos es que hay unas experiencias en Brasil en donde la incorporación de árboles de eucaliptos dentro del cafetal hace que la miel, por ejemplo, tenga un sabor totalmente diferente y mucho más aromático. Hay gente que está trabajando en eso, yo no puedo decir cuál en este momento, pues no lo sé. Muy bien. Hay otras preguntas que están asociadas a si esta combinación de árboles en cafetales está dentro del esquema del pago de servicios ambientales de FONAFIFO y si existen esquemas o sistemas financieros para el pago en este tipo de sistemas. Yo diría que cuando estamos hablando del nuevo concepto de cafetales arbolados, planificados y orientados, el FONAFIFO
va a estar muy interesado en generar una línea específica para la generación de esos incentivos. Aunque sí hay, yo creo que deben ser totalmente reorientados, recalificados para que traiga mayores incentivos y haya mayor gente interesada en implementar los modelos. Sí. Hay un comentario, una intervención que siempre es bueno ponerla en el tapete porque esto es educación hacia la sociedad. Es lo siguiente, el comentario es de José Leonardo Chacón. Viene en el sentido del uso de especies nativas versus exóticas. Esta es la vieja discusión en donde ya sabemos que el árbol no es el que tiene la culpa, es el ser humano el que toma las decisiones. Sin embargo, entonces el comentario se indica si mencionar los beneficios, bueno, que se deben mencionar los beneficios ecológicos en conservación. Entonces, el comentario va en el sentido de que no basta con aumentar la cobertura arbórea y establecer conexiones verdes entre parches de bosque para hablar de corredores biológicos. Existe un aspecto fundamental, ¿verdad? Que puede llevar a malas interpretaciones y a resultados insatisfactorios en cuanto a conservación. Entonces, el comentario va en el sentido de tener cuidado con esas recomendaciones. Es hora de dar prioridad a las especies nativas y a la integración de especies en nuestros ecosistemas naturales. Desde luego que yo no me puedo quedar callado, porque lo primero que tengo que decir es que no se nos olvide que el café es exótico. Entonces tenemos que empezar por ahí. La primera especie exótica dentro del sistema agroforestal es el café. La incorporación de árboles y arbustos debe hacerse pensando en dos intencionalidades. Cuando la intencionalidad es económica, eso no es tan importante porque estamos hablando de especies maderables para la producción, especies para la producción de madera. Y ahí un eucalipto asociado al café, las dos son exóticas, pero ¿cuál es el problema? En el caso específico de que nuestro interés sea la conservación, desde luego que ahí me inclino por la utilización de árboles y arbustos nativos que le vayan a beneficiar a la fauna silvestre, a la ecología del sitio y que logren el objetivo final esperado. Yo no soy partidario ni de A ni de B. Yo creo que ambas especies, tanto las nativas como las exóticas, tienen un lugar y una función dentro del ecosistema cafetero. Muchas gracias. Voy a integrar nuevamente dos preguntas y van para ambos. La primera de Yossi Calvo dice, bueno, desde su experiencia, ¿qué elementos consideran que han sido los más importantes para poder convencer a los finqueros de cambiar su modelo productivo? Posiblemente es en el sentido de incorporar más componente arbóreo. Esa es como la primera pregunta. La segunda es una opinión, o sea, es la opinión concreta. ¿Qué opinión les merece a ustedes la integración de musáceas dentro del sistema de manejo de un cafetal? Yo quiero referirme antes que don Jorge, y ahí lo veo como que ya está preparado para hablar al respecto, pero quiero decirle que ya hay tradición. Fue el cafetalero el que empezó a incorporarle árboles y arbustos al sistema. Hay apertura, hay conocimiento, ya es parte de la tradición costarricense, por lo tanto, yo creo que más bien lo que hay que hacer, nuevamente insisto, lo que hay que hacer es planificar un poco más el sistema para que sea más eficiente y más productivo. Y también con respecto a la utilización de especies, yo creo que nosotros tenemos que pensar mucho en que el costarricense y el cafetalero las conoce. Ya las tiene domesticadas. Sí, en realidad fue la práctica, definitivamente, lo que hizo que los productores volvieran a retomar y a reactivar la siembra de árboles en los cafetales. Yo recuerdo perfectamente en la zona de Los Santos, en los años 80 y parte de los 90, cómo los productores disminuyeron enormemente la cantidad de árboles y posteriormente volvieron a retomar y la caficultura de la zona cambió
enormemente, ¿verdad? El paisaje de la zona cafetalera de Los Santos y el efecto del componente arbóreo ha sido determinante en el éxito que ellos están teniendo hasta ahora. Por otro lado, el uso de musáceas, perfectamente. Nosotros hicimos trabajos en los años 90 en asocio de café con musáceas y no se genera ningún tipo de competencia siempre y cuando se establezcan con un límite de densidades dentro de la plantación. Pero la producción de café con plátano, por ejemplo, en Colombia y en otros países es extraordinariamente rentable, ¿verdad? Creo que a nosotros nos falta más bien un poco más de tecnología en eso y se deben desarrollar investigaciones. En el caso de Cotobruz, en Costa Rica, en la región de Cotobruz, en la zona alta, yo he visto productores muy exitosos produciendo café con banano y ellos colocan la producción en el mercado local a muy buenos precios. Así es que no hay ningún problema en trabajar musáceas con café. Muchísimas gracias. Ustedes, participantes, entenderán de que estas actividades también tienen que tener un espacio de tiempo. Entonces, yo diría que vamos a dedicar 5 minutos más para tratar de abordar una serie de preguntas. Muchas van muy relacionadas a recomendaciones del uso de especies. Entonces, yo sé que ambos expositores lo primero que me van a decir es, bueno, refiéranse al libro para ver la recomendación de especies. Yo voy un poquito más allá en el sentido de que sintámonos en libertad de poder escribir a Jorge y a Freddy para preguntas tan concretas y recomendaciones. Yo sé que ambos van a estar en la mejor disposición de atender esas consultas. En este tiempo que nos quedan, hay algunas preguntas que son bastante interesantes. Voy a leerles dos. La primera, ¿será que el sabor del café se ve influenciada por la transferencia entre especies? O sea, ¿se ve influenciado el sabor del café por tener una combinación de árboles en una plantación? Esa es una pregunta interesante. La otra va relacionada con el tema de la erosión. ¿Se ha hecho algún estudio de qué tanta erosión se puede evitar por la sombra que brindan los árboles en un cafetal? Dos preguntas interesantes. Las dos son interesantes, pero las dos son para don Jorge. Sí, se han hecho trabajos en cuanto a la erosión en el suelo en relación con el componente arbóreo y hay una relación, en este momento no recuerdo exactamente cuál es la proporción, pero se hicieron trabajos de diferentes proporciones de árboles en la plantación y se determinó una relación directa de mayor erosión conforme menos árboles había en los cafetales, hasta hablar de suelo desnudo, en donde se generaba el mayor porcentaje de erosión. Y la segunda pregunta, la primera pregunta, De la calidad del café o el sabor ok, del café en ok. combinación de un sistema arbolado. Ok, se han hecho trabajos en esa dirección a través de cataciones y de otros estudios. No se ha logrado determinar realmente que exista una relación. No se ha podido determinar en la comparación, digamos, de unas parcelas testigo en la selección de café hasta llevar a catación y en condiciones de café arbolado que exista alguna relación, alguna influencia entre una condición y otra. Lo que sí podemos señalar es que plantaciones con árboles dentro del cafetal indudablemente genera una condición de presentación del grano y características visuales mucho más atractivas que en ciertas condiciones, principalmente cuando hay limitaciones para el cultivo a plena exposición solar. Pero, digamos, hasta ahora es contundente para mí la respuesta que no hay evidencia experimental que indique que existan esas diferencias. Pero si la felicidad se pudiera medir, yo diría que el sabor es mejor. La satisfacción que le puede dar a un agricultor obtener de ese sistema arbolado un café debería catarse como mejor café.
Hay dos participantes que nos escriben de Puerto Rico y de Bolivia, a quienes quiero saludar y dar la oportunidad de que ustedes respondan las siguientes preguntas. Una de ellas es, Rafael Román, así como los árboles de guava, como se conocen en Puerto Rico, que fijan nitrógeno, ¿tienen otras especies de árboles que posean estas características? Pregunta quizás para don Freddy. Y la otra es desde Bolivia. Entonces, se nos dice, ¿es factible asociar café con cedro colorado y como cultivo de cobertura el maní forrajero? Voy a referirme a la primera, desde luego. Hay muchísimas especies de leguminosas que se pueden asociar a los cafetales. En el caso específico de Costa Rica, podría decirle que en la publicación se habla no menos de unas 10, 15 especies, porque el grupo de las fabáceas, que es la familia a la que pertenecen las leguminosas, es muy amplio y tenemos experiencia en muchas de ellas. Voy a mencionar 3, por ejemplo: el guachipelín, las guavas, los poró, el guanacaste, que es nuestro árbol nacional. Todas esas son leguminosas y también están haciendo la fijación. Hay muchísima experiencia desarrollada alrededor de las leguminosas en el cafetal. La segunda pregunta, el maní forrajero y el cedro. Creo que el cedro que está hablando es otro totalmente diferente al que nosotros estamos pensando, porque se está refiriendo a sus condiciones. El maní forrajero cumple una función fundamental: cicatrizar taludes, caminos y áreas rodables en las periferias del cafetal, no tanto al interno, porque es una especie que requiere de mucha luz. La especie del cedro, el que habla, probablemente sea Acrocarpus flaccidifolius, creo. No me puedo referir porque estamos hablando de una condición, una especie en una zona que desconozco. Sí, tal vez quisiera acotar, don Dagoberto, que ¿Sí? nosotros hicimos evaluaciones de campo utilizando el maní forrajero Arachis pintoi en diferentes zonas cafetaleras del país y se determinó muy claramente que esta especie genera una alta competencia con el cultivo, principalmente por nitrógeno. Y definitivamente llegamos a la conclusión de no recomendarlo, salvo de que se manejara, o sea, con un mantenimiento de rodajea de las plantas, etcétera, que resultaría antieconómico, digamos, dado el alto costo por mano de obra que se maneja en el país. Muchísimas gracias. Quizás la última intervención para ya pasar al bloque de agradecimiento y de despedida, sintetizando, va referido al uso del eucalipto y el pino en cafetales. Freddy. Las experiencias que tenemos en nuestro país son exitosas. Es lo más importante que puedo decir. Hay muchos pinos asociados a los cafetales y hay muchas especies de pinos que pueden desarrollarse exitosamente dentro y alrededor de los cafetales. Y en el caso del eucalipto, ni para qué hablar. Hay un eucalipto para cada condición. No es una experiencia nacional, es una experiencia mundial. De todas maneras, vuelvo a insistir, son 3 especies exóticas asociadas y exitosamente demostradas: el café, con tradición, que es exótico, el eucalipto y el ciprés. Y ojo, también hay otro exótico, somos nosotros. Es decir, el hecho de que nosotros lleguemos al cafetal con una visión exclusivamente ecológica y solo permitamos la parte de las especies nativas, creo que estamos dejando por fuera especies con enorme potencial económico para asegurar el éxito en el sistema. Tal vez yo quisiera acotar, don Dagoberto, que bueno, sí ha habido experiencias con eucalipto, algunas no muy favorables. Lo que pasa es que yo creo que en ese momento, eso fue como en los años 90,
La gente se entusiasmó, los que metieron el eucalipto dentro de los cafetales y lo sembraron en forma muy densa. Y entonces quizá eso no generó experiencias favorables. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que, digamos, en principio, desde el punto de vista eminentemente, digamos, del cultivo de café, perfectamente se podrían utilizar estas especies, pero donde exista algún tipo de duda en cuanto a sus posibilidades de manejo, que vayan a generar algún problema de competencia u otra cosa, pues ahí está la opción de utilizarlo en linderos, en orillas de fincas y de plantaciones. Yo creo que ese es un aspecto en donde perfectamente se puede utilizar. Ya habrá condiciones más específicas donde quizás también se puedan integrar dentro del cafetal a distancias adecuadas con una buena distribución. Hay una frase muy linda con respecto al uso de especies exóticas como el pino y el eucalipto. Primero, hay un pino y un eucalipto para cada condición. Y segundo, no hay especie mala, hay especie mal ubicada. Muchísimas gracias. Vamos a dar ya por cerrado el espacio de las preguntas. Quisiéramos pasar ahora a las frases finales. Jorge, Freddy y también Maribel, a los tres les voy a dar la oportunidad. ¿Por qué ese libro debería estar ubicado en un librero de consulta permanente? Porque cambia la perspectiva, don Dagoberto, de lo que es el manejo del cultivo de café, inclusive con sombra. Genera nuevas posibilidades y posibilidades sumamente interesantes de aquí a futuro, no solamente por la influencia de los árboles, atenuando o amortiguando las condiciones extremas de las cuales ya estamos teniendo sus consecuencias, sino a largo plazo en cuanto a aspectos de cambio climático. Entonces esa es una razón fundamental, ¿verdad? Es una referencia presente y a futuro. Para mí, por una razón muy sencilla, porque está escrito en un lenguaje para todo público. A diferencia de las cosas complicadas que a veces escribimos los científicos, que es solo para científicos. Este libro le sirve a cualquiera, es un marco de referencia, está muy bien presentado, muy bien ilustrado, pero fundamentalmente porque es una guía práctica para el interesado en incorporar árboles dentro de los cafetales. Maribel. En un país cafetero como el nuestro y en un país que aspira a tener un respeto hacia la naturaleza, definitivamente este libro nos vuelve a ciertas prácticas que son tal vez más ancestrales. Este asunto de la sombra en los cafetales y algo que mencionaban ustedes y que a mí me llama poderosamente la atención, la belleza escénica. ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos profundamente del paisaje de un cafetal y añoramos esto de nuestras épocas de infancia? Yo creo que lo que señala don Freddy es fundamental. Es un libro que puede leerse en cualquier audiencia. Y eso es una llamada importante, digamos, de atención para todos los que estamos en la academia, en las ciencias. Y es esa posibilidad de nuevas formas de comunicación o de formas de comunicación más amplias para audiencias mayores. Yo lo felicito, es un libro extraordinario. Muchísimas gracias, Maribel. Tengo un anuncio y es de que Maribel, por parte también de la editorial de la Universidad Nacional, pone a disposición 2 libros más para el obsequio, para la rifa. Significa que tenemos ya no 4, van a ser 6 ganadores y ya tengo el anuncio. Permítanme hacer oficialmente el anuncio de los 6 ganadores de esta tarde. Alexander Castillo, Emilia Umaña Acosta, Kimberly Cascante, Warner Rodríguez, Tobías García y Ligia Solís. Muchísimas felicidades. Los vamos a contactar por correo electrónico para hacerles llegar la promesa de los libros. Esta es una forma de manifestar también el interés
para que las personas que han mantenido la participación hasta esta hora, 107 personas se han mantenido con nosotros en este conversatorio. Eso también tenemos que agradecerlo. Voy a preparar entonces el cierre. El cierre va en función de agradecimientos. El agradecimiento primero a los autores de esta obra, a Jorge Ramírez, a Freddy Rojas, Rodolfo Canesa. Muchísimas gracias a los expositores, ambos dos aquí presentes, muy agradecidos. Al personal de la Editorial Tecnológica de Costa Rica por haber llevado toda la condición técnica por muchos meses de cuidado de esta obra. Por supuesto, a Maribel en representación de todo el personal de la editorial de la Universidad Nacional y de su consejo editorial, el agradecimiento y la confianza por haber trabajado este proyecto de manera conjunta. Tenemos que expresar también el agradecimiento al ICAFE, que desde el inicio de trabajos de los autores con la obra siempre dio el respaldo y siempre estuvo presente. El agradecimiento siempre expresamos al CETEC, al Centro de Transferencia Tecnológica del TEC, porque es el que nos ofrece el uso de esta plataforma, y a través de Daniel, a quien damos el agradecimiento, pues todo lo técnico es gracias a su persona. Y finalmente, a todos los participantes de esta tarde, muchísimas gracias por su confianza, por su interés. Y finalmente a todos por igual, pedirles por favor que se cuiden muchísimo, que respeten mucho todas las medidas tan fuertes que estamos implementando a nivel del país, pero esta pandemia hay que frenarla de alguna forma. Y entonces a cuidarse mucho, a quedarse en casa, cuidar a la familia, se cuida a uno mismo y con eso cuida a uno a los demás. Feliz tarde, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias y saludos. Feliz tarde a todos. A un café. Casa, cuidar a la familia, se cuida a uno mismo y con eso cuida a uno a los demás. Feliz tarde, muchísimas